En la segunda mitad del siglo XX, el mundo giraba al ritmo del petróleo. Los hidrocarburos eran el motor de la industria, la guerra y la vida moderna. Y en el corazón de esa energía yacía Venezuela, la nación con una de las mayores reservas del planeta. En 1976, Venezuela tomó una decisión histórica. La nacionalización de su petróleo fue más que un decreto. Fue, para esta nación, la promesa de construir el futuro con sus propias manos. El objetivo era claro: usar la renta petrolera para catapultar al país al desarrollo sostenible. Sin embargo, el control trajo una nueva y peligrosa dependencia. Entre los booms de precios y la crisis de deuda, el país aprendió una lección amarga. El control del petróleo no garantiza automáticamente la estabilidad de una nación. El 1 de enero de 1976, Venezuela tomó el control operativo de su mayor riqueza. Nacía Petróleos de Venezuela. Este ciclo inicial, que se extiende hasta 1988, se distinguiría por un dualismo crítico: el éxito de la empresa y el fracaso de la nación. Los primeros años fueron la edad de oro gerencial. Bajo un modelo meritocrático, PDVSA se estableció rápidamente como una empresa de clase mundial, preservando el capital humano altamente entrenado, la inversión en tecnología como la consolidación de INTEVEC demostraba la capacidad técnica venezolana. Sobre todo en dos grandes sectores, lo que tuvo que ver con educación y salud, mostrándose como un Estado benefactor. Este modelo, ¿verdad?, de administración de la renta petrolera se vio afectado por esa variable. En el año 1983 tuvimos la devaluación de nuestro signo monetario, esa famosa tasa de cambio de 4.30. Por supuesto, comenzó el proceso inflacionario derivado de las variaciones de esta tasa de cambio. A grandes rasgos nosotros podemos señalar que desde el punto de vista socioeconómico el país, en un balance, podemos decir que no logramos consolidar una economía próspera, una economía que tuviera tasa de crecimiento constante, aprovechando la renta petrolera. A eso habría que agregar pues los problemas de inestabilidad política, ¿verdad?, y los problemas de una u otra manera de aumento de la pobreza y de tipo social que se presentaron. La política gerencial, en la política empresarial diseñada y ejecutada, pues tuvo un modelo meritocrático exitoso, basado en la planificación estratégica y en el desarrollo profesional de recursos humanos. Se transformó en una industria extractiva, en un emporio energético y sobre todo autonomía y profesionalismo, porque si hay algo que resaltar es que PDVSA era totalmente autónoma. La variable político-partidista no existió nunca en el transcurso de esas 3 décadas del siglo XX en cuanto al manejo de recursos humanos y a la gerencia de la empresa. Señalar o dar respuesta al hecho de que si el modelo fue o no fue sostenible a largo plazo, pues tranquilamente deberíamos decirlo que ese modelo prevaleció luego de la nacionalización del petróleo en el resto del siglo XX. Entonces mal pudiéramos decir que el modelo de una u otra manera no fue altamente exitoso, ¿verdad?, y los réditos que dio para el país, ¿sí? El modelo de petróleo nacionalizado era sostenible, pues lamentablemente no fue sostenible, ¿sí? ¿Por qué? Porque generó una altísima dependencia en torno a la renta petrolera, lo que es conocido como el rentismo. Un estado inflado en términos de un bienestar social, pero que fue insostenible porque no logramos diversificar la economía. Entre los principales elementos que podemos señalar que indican esa insostenibilidad del modelo, pues el colapso rentista, un pico de bienestar y caída económica,
¿verdad? Porque cada vez que subía el precio del petróleo recibíamos dinero y se nos olvidaba la crisis. Aspectos positivos, pudiéramos indicar al menos dos, ¿no? El control de nuestra industria petrolera por parte de PDVSA y por el otro lado, pues la transformación del país, ¿no? Hubo ganancias, ejercimos la soberanía de nuestros recursos petroleros, pero a altos costos, ¿no? ¿Qué implicaciones tuvo la estrategia de internacionalización implementada por PDVSA? PDVSA al respecto diseña un programa que lo tituló Capitalización hacia afuera o Programa de Internacionalización, buscando asegurar mercados y refinación de crudo venezolano mediante la adquisición de activos, pero sobre todo buscando asegurar la demanda, captando nuevos mercados, ¿verdad? Y obteniendo un mayor control sobre la comercialización de sus productos. Esto genera factores de integración y de alcance global, donde PDVSA hace una integración vertical para controlar desde la producción del recurso petrolero hasta la venta del mismo y de sus derivados. En términos de gerencia empresarial, podemos decir que esta estrategia de internacionalización de PDVSA pues fue altamente exitosa y de una u otra manera tuvo y ha tenido, ¿verdad?, impacto positivo en la economía del país. Pero este éxito corporativo estaba en jaque. El auge de la renta petrolera en los 70 consolidó un modelo de subsidios masivos y empleo público. Cuando la crisis de la deuda golpeó, la frágil estructura colapsó. El Viernes Negro de 1983 fue la devaluación histórica que reveló la vulnerabilidad del modelo rentista. A partir de 1982, la Venezuela petrolera se enfrentó a un dilema brutal. Los precios caían y el mercado global se saturaba. En un intento por protegerse de la crisis fiscal y asegurar la colocación de su crudo pesado, PDVSA ideó una estrategia audaz, la internacionalización. La meta corporativa era brillante: sustituir la exportación de materia prima por una cadena de valor más dinámica, garantizando el procesamiento y la comercialización estable de más del 50% de sus exportaciones. El programa comenzó con la adquisición de una participación en la refinería Beva Oil en Alemania y luego con la crucial entrada de Citgo en Estados Unidos. Pero esta siembra del petróleo en el petróleo no tardó en ser catalogada como una costosa ilusión contraria al interés nacional. Para asegurar el flujo constante a sus nuevas refinerías en el exterior, PDVSA Matriz vendía el crudo a sus propias filiales internacionales a precios descontados. Lo primero que habría que decir es que si hay algo en lo que Venezuela ha sido constante, digo el Estado venezolano ha sido constante, es en legislar en torno al hecho petrolero. En el gomecismo, que es cuando se inicia la explotación petrolera, tenemos leyes de hidrocarburos en 1921, 22, 25, 28 y 35. En el posgomecismo tenemos 3 leyes de hidrocarburos, coronando precisamente con la ley de hidrocarburos del año 43, que es la que da la oportunidad a los venezolanos de 1983 de nacionalizar el petróleo. Lanzan precisamente algo parecido como a una botella al mar, mandando un mensaje a los venezolanos que ellos no conocerán, y les dicen de alguna manera con esta ley que en 40 años serán ellos los que nacionalicen el petróleo, la industria petrolera, y que van a tener la responsabilidad de del hecho petrolero desde la explotación hasta la comercialización. Ley de reversión petrolera o ley de bienes afectos a la reversión en la concesión de hidrocarburos. El Estado venezolano obligó a los concesionarios a mantener en eficiente estado de funcionamiento, conforme a las mejores prácticas y adelantos técnicos, todos los bienes de cualquier naturaleza, muebles, inmuebles, tangibles, intangibles, afectos a las concesiones, dentro o fuera de las áreas concedidas. ¿Qué buscaba? En esencia, que las concesionarias no dejaran chatarra en 1983, cuando se vencieran los 40 años de Medina.
En torno a la ley de nacionalización del petróleo 1974 y 75, se está legislando desde el periodo anterior, desde el gobierno de Rafael Caldera, y Carlos Andrés Pérez la pone en práctica en mayo del 75. Allí él nombra una comisión, lo dice en cadena nacional, una comisión que va a revisar todo el proceso de nacionalización y las posibilidades de adelantar este proceso, adelantarlo por 8 años. Los 3 puntos que más preocupan a los expertos son el capital con el cual la industria petrolera va a empezar a trabajar. El segundo es los mercados, dónde Venezuela va a negociar y si hay la posibilidad de que realmente Venezuela se inserte en el mercado mundial del petróleo, ya como nación que explota su propio petróleo. Y el tercer punto, no menos importante, es el tema del personal. El personal que hace operativo el proceso desde la extracción hasta la comercialización. Y este punto, digamos que es uno de los puntos de honores porque le permite precisamente al Estado venezolano hacer algo que nunca las concesionarias hicieron, que fue darle estabilidad laboral a todo el personal de la industria petrolera. Para hablar sobre las implicaciones que tuvo la gerencia meritocrática de PDVSA, tenemos que volvernos un momento hacia atrás hasta la CBP, hasta la Corporación Venezolana del Petróleo, porque esta corporación, en el momento de la transición, se creyó que no era suficientemente capaz como para llevar las riendas del nuevo proceso que iba a vivir Venezuela. Por eso es que se crean Petróleos de Venezuela, y Petróleos de Venezuela va a terminar siendo luego esta PDVSA que nosotros conocimos en esos 20 años que van entre 1976 y 1998. Hay que hablar de varias etapas en la forma en la que PDVSA se manejó. Porque también el tema de la meritocracia, yo creo que en algún momento sí funcionó para Venezuela que esto se cumpliera, por cuanto era necesario tomar en cuenta que el esfuerzo, el estudio y el trabajo de todos estos técnicos de alguna manera hizo que el petróleo fuera el único elemento que diera oportunidad al país para crecer, digamos, la venta del petróleo. Los otros problemas que va a tener después aquella PDVSA que va a llegar, de acuerdo a este análisis, hasta el año 98, es que se va a convertir un Estado dentro del Estado. ¿Qué implicaciones tuvo la estrategia de internacionalización implementada por PDVSA? Siempre fueron efectivas. La verdad es que aquella PDVSA supo hacer los estudios necesarios para determinar dónde se había que invertir, cuáles mercados eran importantes y eran enriquecedores para la nación y cuáles realmente no. ¿Qué incidencias tuvieron estos 22 años en la percepción internacional sobre Venezuela? Bueno, yo creo que la industria modélica de la extracción del petróleo, cuando hablamos de ella en términos de una industria que pertenece al Estado y no industria privada, no empresa privada, podemos decir que efectivamente PDVSA fue un modelo de gerencia exitosa. El petróleo en este contexto fue el motor que lideró todas las batallas políticas nacionales e internacionales que enfrentó Venezuela. Venezuela se armó como el gran líder del tercer mundo, siendo uno de los últimos que se monta en el movimiento, porque podía financiar y podía dar préstamos en torno a el dinero que recibía el país por la explotación petrolera. ¿Qué tan importante fue PDVSA y sus acciones para el Estado venezolano en ese contexto? Realmente fue mucha. Realmente funcionó como factor movilizador de todo un proceso de desarrollo para el país. El impacto fue directo y corrosivo sobre el fisco soberano. Al vender más barato a sus filiales extranjeras, PDVSA reducía significativamente su base imponible para el impuesto sobre la renta en Venezuela. Las filiales, en cambio, reportaban mayores ganancias en el exterior.
El resultado, una transferencia de beneficios y crucialmente de recaudación fiscal soberana al exterior. Informes internos certificaron que los descuentos significaban una transferencia de beneficios al fisco norteamericano a costa de disminuir el impuesto sobre la renta venezolano. La excelencia técnica de PDVSA estaba a salvo, pero la salud financiera del Estado venezolano no. Esta falla institucional de opacidad en la gestión forjó un precedente peligroso y junto al colapso de precios llevó a una presión financiera insostenible. La mesa estaba puesta para la apertura petrolera de los años 90.